bendito Señor. Gracias, Señor. Déjame ver tu reino de tu santidad, de tu amor en los cielos. Déjame ver tu reino en la tierra. Decía esa alabanza. Qué precioso. Pueden tomar asientos, queridos hermanos. Déjame ver tu reino. Había una persona que quería ver el reino de Jesús, que quería ver la promesa cumplida, y este era Simeón. Él ansiaba de ver en vida ese cumplimiento de la promesa, esa promesa cumpliéndose enfrente de sus ojos. Simeón esperaba verle y así fue. El Señor Jesucristo le permitió esa maravillosa oportunidad. Y cuando él lo miró, se regocijó y le dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Fue como que él dijera: Señor, ya miré todo en esta vida, lo que más valioso era para mí, y no quisiera que sea borrada esa imagen de mis pupilas, de mi corazón y de mis pensamientos. Por lo tanto, ya puedes despedir a tu siervo, Señor. Si continúo viendo las otras cosas que este mundo me pueda ofrecer, aún lo más bello, no quiero, Señor. Quiero llevarme grabado en mi pupila, en mi corazón, esa imagen que acabo de ver, el cumplimiento de la promesa a Jesús. Y en verdad, aunque Simeón se regocijó, también nosotros nos regocijamos en su promesa, porque Él ha prometido que todo lo que el Padre dé no se pierda ni uno, ¿no? Y que aunque estemos muertos nos va a levantar de ahí en el día postrero. Dice que un día vendrá, y aquí que vendrá en las nubes, y todo ojo le verá, y aún lo que lo traspasaron. Y todos van a decir ese día que Jesús es el Señor, aún los que no creen en Él. Y tenemos ese mensaje al final de Apocalipsis que dice: he aquí, yo vengo pronto. Y tenemos esa promesa, igual que Simeón la tenía, que iba a venir, la tenemos nosotros, que Él va a regresar, que no sabemos el día ni cuándo, pero sí existe la promesa que Él vendrá. Así que, querido amigo, querido hermano, nosotros sabemos por la Escritura que Jesús vino y que vino a salvarnos aún cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y tenemos esa gran promesa que va a regresar un día. Sea hoy hablándonos a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de la palabra que va a ser expuesta por el hermano Daniel. No nos dejemos distraer por las cosas seculares de este mundo, el celular, las llamadas, los pensamientos de trabajo, de afanes, que siempre están presentes y que más salen a relucir en estos momentos, porque Satanás es eso lo que desea, distraernos. Que Dios tome el control de este servicio, que sea ungido el hermano Daniel con el mensaje de predicación que nos tiene preparado, y que Dios nos bendiga a todos. ¿Qué bulla hace este micrófono? Qué buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Qué bueno verles por aquí esta mañana, queriendo buscar de Dios. Creo que es el deseo de cada uno de nosotros, es el deseo de nuestro corazón. Algunos pueden venir aquí porque hay jóvenes
por su propia voluntad y otros pueden venir porque sus padres le dicen que vengan. Pero de todo Dios tiene el control. De todo Dios tiene el control. Y la verdad es que donde está Jesús hay bendición. Entonces no hay mejor lugar que estar donde está el Señor. Y el Señor dice en su palabra que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. En un lugar donde no está Jesús puede haber diversión, puede haber gozo terrenal, pero no hay vida. Y es lamentable eso. Es lamentable eso. Hemos estado estudiando Mateo 22. De hecho, hemos estado estudiando el libro de Mateo secuencialmente. Y hoy vamos a culminar con el capítulo 22 de Mateo. Si nosotros, los que trajeron Biblia, la abren, se pueden dar cuenta que en todo el capítulo 22 nosotros encontramos primeramente lo que es la parábola de las fiestas de la boda, en la cual el Señor nos hace una invitación, ¿verdad? Y hay personas que se consideran que no son dignas, y la verdad es que ninguno es digno. Sin embargo, el Señor se digna, o el Señor se rebaja hasta invitarnos a nosotros, en los cuales ninguno es digno. Nos habla acerca de la cuestión del tributo, cuando lo de la moneda del César, ¿verdad? Y la imagen que tiene la moneda del César, la moneda es la del César, pero la imagen que debemos tener cada uno de nosotros es la imagen de Dios, porque fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Sin embargo, somos a su imagen y a su semejanza cuando Cristo mora en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo. También vimos lo que era la pregunta de la resurrección y el gran mandamiento que se dio en 2 partes, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas son preguntas e interrogantes que le hicieron al Señor Jesús para ver si lo encontraban en algo y para ver si encontraban algún tropiezo en él, algún engaño, algo que no pudiera él manejar. Sin embargo, a cada pregunta que le hacían al Señor Jesús, él tenía una respuesta. Él no se quedaba callado, respondía con la misma palabra y los hacía meditar tanto a los saduceos como a los fariseos y a los herodianos. Entonces, ahí vemos cómo el Señor Jesús tiene el control de absolutamente todo. Él sabía todo lo que le iban a preguntar, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, todo lo conoce. Sin embargo, al terminar este capítulo de Mateo, encontramos que ahora no son los herodianos, ni los saduceos, ni los fariseos los que están preguntando, sino que el Señor Jesús va a hacer una pregunta. Ahora le corresponde al Señor Jesús hacerle una pregunta a ellos, ¿verdad? Y vamos a entrar al texto de Mateo 22, versículo 41 al 46, que es el texto que vamos a estudiar esta mañana. Dice que, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo de David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vemos aquí cómo el Señor les habla acerca del Cristo. El Cristo es el Mesías, el Cristo era el enviado, el Cristo era el prometido, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De qué pensáis del Cristo? ¿Qué es lo que ustedes creen o está en su mente? ¿Qué opinión tienen ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dicen, de David. De David. Porque eso es lo que les enseñaba las Escrituras. Que por medio de la descendencia de David iba a venir el Mesías, el Salvador. Y esto es lo que los fariseos y los saduceos y todo el pueblo de Israel estaba esperando. Un Mesías que los liberara ¿de qué? Del yugo romano. Un Mesías que los liberara ¿de qué? De los problemas que podían tener como nación. Un Mesías que los liderara, ¿verdad? Pero solamente en el aspecto físico. Pero el Señor Jesús aquí se va un poco más y le dice, si es hijo de David, ¿por qué razón en el Salmo realmente 110 le dice, ¿verdad? Le dijo el Señor a mi Señor.
Le dijo el Señor a mi Señor. Si fuera hijo de David, David no tendría por qué llamarlo Señor, porque ningún padre le llama Señor a su hijo, sino que es al contrario. Entonces, aquí Jesús lo que está tratando de hacerle ver a los fariseos y a todos los que estaban ahí, de que el Cristo, el Mesías, no era alguien que iba solamente a reinar físicamente, sino que era algo espiritual. En el aspecto que David está viendo, David se mete en un momento, ¿verdad?, en lo que es la Trinidad de nuestro Dios Trino, y él mira cómo hay una conversación entre Dios Padre y Dios Hijo, y le dijo, ven, siéntate a mi derecha. ¿Quién será digno, si fuera alguien como hijo de David, será digno de sentarse ahí en el trono del Señor? La verdad es que nadie. Entonces, ahí nos demuestra que es algo especial, es alguien realmente que solo puede ser santo como Dios es santo, y nos demuestra, o se está demostrando el Señor Jesús, o está hablando el Señor Jesús acerca de su deidad, acerca de la deidad. Algo que los ahí presentes no lo querían aceptar. Nosotros podemos juzgar hoy en día a toda esta gente que rodeaba a Jesús. Podemos decir, ¿cómo es posible que los fariseos tuvieron enfrente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dador de la vida, y no le conocieron? ¿Cómo es posible que estuvieron enfrente de la mayor muestra de amor que pudo haber para la humanidad, y ellos lo que hicieron con eso fue crucificarlo? ¿Cómo es posible que lo hayan despreciado? Esta gente no tiene realmente un perdón. Pero quiero que a medida que vayamos viendo esto del Señor Jesús, nos vayamos nosotros aclarando quién es Él, para que esa pregunta que le hace a los fariseos nos la planteemos nosotros también. Nos la planteemos nosotros también. Vamos a orar al Señor para poner la enseñanza en sus manos. Padre bendito, bendícenos esta mañana por medio de tu palabra. Háblanos a todos y a cada uno, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, con un concepto claro de quién eres tú, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, bendito Dios, no como salieron los fariseos, Señor, sino que salgamos bendecidos, Señor, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla a nuestro corazón, Señor. Bendito Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Él les pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Y esta pregunta quiero que quede en tu mente. ¿Qué pensáis? ¿O qué pienso yo acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es Cristo en el diario vivir que tú tienes? ¿Quién es Cristo para ti? Porque hoy muchos buscan a Cristo ¿para qué? Para evitar el infierno. Muchos buscan a Cristo cuando tienen un problema familiar. Muchos buscan a Cristo cuando tienen un problema de pareja, cuando tienen un hijo que está en la droga, cuando tienen alguna enfermedad, cuando andan buscando un trabajo. Y de diferentes formas viene el hombre buscando a ese Cristo, de alguna manera, igual que lo hacían los fariseos, igual que lo hacía el pueblo de Israel en aquel momento, buscando a un libertador, alguien que les diera un respiro, alguien que les ayudara de esa manera. Pero Cristo no solamente está para darte ese respiro, sino que Cristo está para algo más. Cristo está para darnos vida eterna. Cristo es el Mesías, el Salvador, el Libertador, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro como Él. Y nosotros, cuando llegamos a conocer a ese Cristo, nosotros lo que hacemos es rendirnos a sus pies. Y si tú al día de hoy no te has rendido a los pies de Cristo, ¿sabes por qué? Es porque realmente no le has conocido. No le has conocido. Y qué triste es haber ido a una iglesia, haber escuchado un mensaje y no haber conocido a Cristo. Imagínate esta gente que está ahí con Jesús y hoy está en el infierno. Perdieron la mayor oportunidad de su vida y ahora no tienen cómo regresarse. Ahora ya lo que hicieron no tiene retorno. Entonces, nosotros hoy tenemos su bendita palabra. La palabra es Cristo Jesús. Aprovechémosla. Que no pase con nosotros lo que pasó con esta gente. Por favor, es hora de que nos despertemos. Y esa pregunta que hace Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? Nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros. ¿Qué pienso yo acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús para mí?
¿Cómo valoro yo a Jesús? ¿Le estoy dando realmente el lugar que Él se merece en mi vida? ¿O simplemente lo miro como una religión más? ¿O simplemente lo miro como un grupo de personas que se congregan? Algo que me gusta, las alabanzas, los hermanos cómo aman, los hermanos cómo no me van a defraudar y cuestiones así. No, no, no. Cristo es más que eso. Cristo es el Creador, el Señor. Cristo es el Omnipotente. Cristo es el Soberano. Cristo es Dios. Es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre y habitó entre nosotros. Y yo puedo decir, y está entre nosotros. Y está entre nosotros. Pero, ¿cuál es tu actitud? Es importante que te revises y diga, ¿qué estoy haciendo yo con este Cristo? ¿Cuál es mi actitud delante de Él? Esta gente no le pudo responder absolutamente nada. Y Cristo les hace esta pregunta precisamente porque está entre ellos y ellos, ¿qué hacen? Rehúsan llamarle Señor. Rehúsan no solamente llamarle Señor, sino que rehúsan seguirle. No se rinden a sus pies. No se rinden ante Él. Tú puedes estar viniendo a la iglesia, puedes tener buen comportamiento, puedes alabar, puedes orar, pero si no te has rendido delante del Señor, es porque no lo has reconocido como el Señor de tu vida. El Señor de tu vida puede ser tu trabajo, el Señor de tu vida puede ser tu matrimonio, el Señor de tu vida puede ser algún proyecto que tengas en tu mente, tus hijos, tu casa, cualquier cosa. Y todo eso se va a quedar. Todo eso no sirve para nada. En el momento en que más vas a necesitar de Cristo, si lo tienes hoy, ahí va a estar contigo en ese momento. Pero si tú hoy, cuando digo hoy me refiero a la actualidad. Si tú hoy estás con un corazón que desprecia a Cristo, si tú hoy estás siempre yendo a la iglesia, siempre escuchando mensajes, porque tus padres te mandaron mensajes, porque tu mamá te habló del Señor y todo eso, tú tienes una leve idea, pero no has conocido a tu Señor. Si no has conocido a tu Señor y no te has rendido delante de Él, es trágico lo que te va a pasar. ¿Por qué? Porque tuviste la salvación a tu acceso. Tuviste la salvación a tu alcance. Estuvo tan cerca, pero tan cerca, y no la supiste aprovechar. Aquí hay jóvenes. La mayoría de los jóvenes, no sé por qué hoy les gusta tanto el fútbol si nosotros somos un país donde se juega béisbol. Pero bueno, yo estoy seguro que si por esa puerta entra uno de esos famosos, como Pelé, no, ese ya no es famoso, ¿verdad? Pero incluso si entrara Pelé, o entrara, ya no está, si entrara Cristiano Ronaldo, o entrara Messi, cualquiera, lo miran y se quedan sentados ahí como que nada. Ah, mira, Messi. Ah, Ronaldo. Ah, mira, Mbappé. Y no se mueven ni nada. ¿Harían eso? Salen como locos. Salen como locos a su encuentro por alguien que no ha hecho nada por ustedes. Alguien que ni los conoce, que ni les importa si ustedes tienen que comer o no comer, que no les importa si ustedes estudian, no estudian, si tienen un futuro, no, eso no, para ellos nada, pero para ustedes es la gran cosa. Y si se toman una foto junto a él, ¡ja!, ya ni se diga. Las redes se vuelven locas con esa foto, la suben por donde quiera. Querido joven, no tengo nada en contra de ellos, de los jóvenes ni de los que te acabo de mencionar, pero hay alguien más grande y alguien que sí se preocupa por ti. Alguien que te da la vida para que respires, la fuerza para que juegues. Alguien que te da el cerebro para que actúes. Alguien que te ha dado padres maravillosos que te aman, que te cuidan. Alguien que te ha dado de todo. Alguien que dio su vida por ti. Y ese se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. No solamente creó los cielos y la tierra, sino que también te creó a ti. Y cuando te creó como una maravillosa criatura. Pero todo lo que está en el mundo, todo lo que está alrededor vino a corromper tu corazón. Y desviaste tu mirada de tu Creador. Al punto de que hoy se te anuncia y para ti no es nada. No lo conoces.
No lo conoces y ni lo quieres conocer. No tienes tiempo para eso. Tienes tiempo para cualquier cosa, pero para Cristo no. Y te estorba y esto. Y Él está buscando y anhelándote para seguirte y para amarte, para enseñarte su gran amor y para que vivas con Él eternamente y para siempre. Messi y el otro que te mencioné, si te miran, no te montan pero ni en su carro. Y el Señor quiere llevarte a la eternidad. Y está preparando moradas para ti. Cuando estabas en el vientre de tu madre, ahí te conoció. Ahí te amó. Porque sabía que lo ibas a necesitar a Él. Y que lo vas a necesitar a Él. Pero si tú vives diciendo, no lo conozco, no quiero nada, me importa esto, me importa aquello, y no te importa el Señor Jesús, estás desperdiciando lo mejor que se te puede presentar en tu vida. Miro a los adultos sonreír, pero también está para los adultos. No es Messi, no es Cristiano Ronaldo. Tus proyectos, tus ideas, tus metas ocupan el lugar que debería ocupar Cristo. Ocupan el lugar que debería ocupar Cristo. Familia, esposos, trabajo. Es que tengo que comer. Es que si no trabajo, no como. Y es bíblico, el que no trabaja, que no come, que no coma. Perfecto. Pero ¿quién te da la fuerza para trabajar? ¿Quién te da la misma vida? ¿Quién se ha preocupado por ti? No te estoy llamando a que no trabajes, sino que des la prioridad al Señor Jesús en tu vida. Que realmente lo reconozcas como lo que Él es. Toda esta gente se codió con Jesús, le hicieron, miren qué maravilloso, tuvieron acceso a Jesús para preguntarle personalmente. Oye, ¿qué opinás vos acerca de los tributos? Le preguntarían eso ustedes a Jesús. Jesús, ¿qué opinás acerca de los tributos? Muchos de nosotros podemos orar al Señor. Ayer iba con 2 hermanas a visitar a una enferma y le decía, no estaba pensando en esta enseñanza, pero le decía que a veces nosotros vamos al Señor y oramos y le pedimos cosas que realmente el Señor sí, seguro que me estás pidiendo eso. Es como, imaginemos esa imagen en que se le acercan los saduceos al Señor Jesús y le preguntan, ¿y el tributo lo podemos dar o no lo podemos dar? Y el Señor Jesús, que está viendo su alma, sabe que se van a predecir. ¿Realmente crees que eso es lo más importante? ¿Eso es lo que te importa? Te voy a responder a tu pregunta, pero ¿crees que eso es lo más importante? Y después viene otro y le pregunta, ¿verdad?, acerca de la resurrección, que si se puede, que si un hermano se casa con alguien y se muere uno y se muere el otro hermano, y al final fueron 7 y ninguno de ellos le tuvo hijo, ¿de quién va a ser? ¿Te preocupas por eso? En primer lugar, ni conoces la palabra, le dice, ni conoces el poder de Dios. Pero no es eso lo que te debe de preocupar. Ya vinieron los fariseos, hicieron una pregunta más importante: ¿cuál es el mayor mandamiento? El más grande mandamiento. Y les dice, pues, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero después el Señor Jesús hizo la pregunta más importante: ¿y qué opinan ustedes del Cristo? ¿Qué opináis vosotros del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Para qué te sirve? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Para qué te va a servir? ¿Qué va a hacer Jesús en tu vida? ¿Qué va a hacer Jesús en tu vida? Esa pregunta, ¿verdad?, dice mucho en nuestras vidas. ¿Qué lugar le estamos dando a nuestro Señor? Y cuando Él le dice, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, como David en el Espíritu le llama Señor. El Salmo 110:1 dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estamos nosotros ahí en una conversación entre Dios Padre y Jesús, o nosotros no, David está en una conversación entre Dios Padre y Jesús. Miren qué maravilloso esto. Y entonces viene el Dios Padre y le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga, ¿verdad?, a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David lo llama Señor.
¿Por qué los judíos decían que venía de parte de David? Porque esto es lo que las Escrituras le decía. Había una promesa para el rey David, y esa promesa para el rey David era que de su descendencia iba a venir el Mesías, sí, pero era por la parte humana, porque era necesario que Dios se encarnara, Dios se hiciera hombre y Dios viniera a pagar por todos nuestros pecados. Y por esta parte es que iba a venir del linaje de David. Pero él le muestra de que no es solamente el linaje físico, sino que algo mucho mayor. Es algo que está en los cielos. Es algo que está siendo preparado desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para tu salvación y para mi salvación. Jesucristo no es que nació de María y ahí comenzó la historia de él. No. Jesucristo ha estado desde siempre y por siempre. Toda la Escritura nos habla acerca de él. El Antiguo Testamento nos marca y nos señala a aquel que había de venir, a Cristo, aquel que iba a redimirnos de nuestro pecado, aquel por el cual el pecado que cometió Adán y Eva íbamos a ser nosotros absueltos una vez que creyéramos en él. Todo eso está desde Génesis y va libro por libro nos va mostrando una figura en el Antiguo Testamento de lo que había de venir, o sea, de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento viene a dar testimonio de lo que el Señor Jesús hizo. Y en la epístola está claro también lo que significaba el Señor Jesús. Miren, por decir algo, en Génesis 3:15 nos habla el protoevangelio acerca de quién. Nos habla acerca del Señor Jesús cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, cuando la mujer comió del fruto prohibido, ¿verdad? Y ellos merecían la muerte. El Señor les dio una promesa, y esta es la promesa, y les dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando se refiere a esta te herirá en la cabeza, se refiere al Señor Jesús. El Señor Jesús vino y venció la muerte, venció al pecado, venció al mundo. Desde ahí está anunciando que iba Él a poder ayudar a la humanidad. Y desde ese momento, todos los que conocían las Escrituras o hablaban acerca de las Escrituras, te estoy hablando en el Antiguo Testamento, comenzaban a imaginarse: ¿será este el Mesías? ¿Será este el Salvador? Incluso cuando vino Moisés pensaban que ese iba a ser su libertador. Pero no era Moisés su libertador. Los liberó realmente del yugo de Egipto, pero no era el que los iba a liberar del pecado. Moisés solamente sirvió como un profeta más, pero no era él quien nos iba a librar. Y Moisés lo dijo en Deuteronomio 18. Dice Moisés, cuando se está despidiendo del pueblo prácticamente: profetas le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo les mandare, dice el Señor, acerca de la figura del Señor Jesucristo que se iba a cumplir más adelante. Pero miren el versículo 19, que es muy importante para todos nosotros, y nos dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. Está hablando Dios, está diciendo o está señalando al Señor Jesús, y dice: se va a levantar uno que es más grande que yo, a este oíd, pero aquel que lo escuche y realmente no ponga por obra sus palabras, más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. Querido amigo, querido hermano, Dios te ha hablado, Dios te ha puesto su palabra. Él te va a pedir cuenta de todo lo que te ha dicho. ¿Qué has hecho con tu vida en relación a toda la palabra de Dios que has recibido? No vas a dar cuenta a un pastor, no vas a dar cuenta a una congregación, no vas a dar cuenta a tus padres, no vas a dar cuenta a tus hijos, no vas a dar cuenta a tu esposo. Es a Dios. La cosa es seria. Vamos a tener que dar cuenta a Dios. Y este Jesús que fue anunciado en el protoevangelio, que Moisés habló de él, también fue anunciado por Isaías. Es decir, toda la Biblia nos marca quién iba a ser Jesús. Isaías 7:14, miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesús. Miqueas también nos habla acerca de dónde iba a nacer el Señor. En Miqueas 5:2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, podemos ver nosotros como el Mesías prometido iba a ser alguien que no era físicamente solamente, sino que era alguien que estaba preparado con antelación. Era
era el Cristo? Que es la pregunta que le hace el Señor Jesús en ese momento a los fariseos. Ezequiel 37:24 nos habla acerca que de parte de David iba a venir ese buen pastor. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Se nos habla acerca de ese buen pastor. Jesús habló acerca de él mismo como el buen pastor que da su vida por todas las ovejas, que da su vida por las ovejas. Y así venimos nosotros leyendo el Antiguo Testamento y nos venimos topando con que el Salmo 8, con que el Salmo 16, el Salmo 40, el Salmo 22, el Salmo que acabamos de leer también 110, el Salmo 72, 89, 109, son salmos mesiánicos y nos muestran la figura del Señor Jesús. Nos hablan acerca del Señor Jesús. Entonces, todo lo que en su momento los fariseos tenían como el concepto del Cristo, el concepto del Mesías, el concepto del que iba a venir, se estaba cumpliendo en la persona de Jesús, pero ellos estaban cegados. Y yo digo hoy en día que los fariseos, los saduceos, los herodianos, no es que van a ser justificados, pero tenían más justificación que nosotros. Porque ellos conocían el Antiguo Testamento, pero nosotros ahora tenemos el Antiguo, el Nuevo. Y sabemos que todo esto es verdad. Y tenemos el testimonio de Cristo. Miren lo que nos pasa en Mateo. Mateo 1:21, es decir, el Nuevo Testamento nos sigue hablando también. Y nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesús. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel, hablando de José, cuando se dio cuenta que María estaba encinta, ¿verdad? Y él no había contraído matrimonio. Dice que se le apareció un ángel del Señor, ¿verdad? En sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque en lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto se enlaza con Isaías 7 que estábamos leyendo. Y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esto es cuando José se le cruza por la mente separarse de María, y entonces el ángel viene y le anuncia. Y cuando el Señor nace, nosotros tenemos toda esa imagen y el Señor se le aparece a unos, ¿verdad?, a unos pastores. ¿Y qué les dice a los pastores? Los ángeles, por medio de los ángeles, ¿qué les dice? En Lucas 2, versículo 9, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, ahí los ángeles respaldan que aquel que nació es el que había sido prometido en Génesis, que aquel que nació es el del que había hablado Moisés, de que aquel que nació en ese día es aquel que también había sido anunciado por Isaías, por Ezequiel y por David y por todos los demás que apuntaban al Señor Jesús. Y si tenemos alguna duda nosotros, nos vamos a Juan. ¿Y qué dice Juan 1:1? Al igual que Génesis 1:1. Nos dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él es nuestro Dios, Él es el Creador, Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros no tenemos ninguna duda acerca de la deidad del Señor Jesús. Y la deidad del Señor Jesús no solamente se cumple por lo que están anunciando los ángeles o por lo que nos dice Juan, sino que nosotros también tenemos en la Escritura todo lo que Él hizo. Es decir, Él perdonó pecado. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecado? Solamente Dios. Solamente Dios puede perdonar pecado. Cuando nosotros leemos la historia del paralítico, que se lo llevan sus amigos al Señor, ¿verdad? Y estaba la casa llena y no tenían por dónde entrar, y vienen y meten al paralítico por el techo, y cuando lo ve Jesús, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasa con todos los que están ahí? Los mismos fariseos comienzan a dudar y dicen, ¿qué les pasa a este? En su mente, comienzan a cavilar, ni siquiera lo dicen, comienzan a cavilar en su mente. Es como que yo pudiera leer lo que ustedes están pensando ahorita, y el Señor Jesús está oyendo las voces de los pensamientos de cada uno de los que están ahí, y comienzan a decir en su mente, ¿quién es este que se cree digno de perdonar pecados si esto solo le corresponde a Dios? Y como el Señor está escuchando todos esos pensamientos, le dice,
¿Por qué caviláis en vuestra mente diciendo, ¿quién es este para perdonar pecado? Para que vean realmente quién soy yo, quién es el Hijo del Hombre y que tengo la autoridad para perdonar pecado. ¿Qué será más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, anda. Y entonces yo le digo a este, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Esa persona, el paralítico, se levantó. ¿Por qué? Porque sus pecados habían sido perdonados. Entonces, encontramos milagros tras milagros que el Señor Jesús hizo en su transitar por esta tierra cuando estuvo con nosotros. Nos demostró su poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre la vida, sobre incluso la naturaleza, sobre los animales, sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nos demostró el poder sobre el pecado, nos demostró el poder incluso sobre los demonios. Cuando lo miraban venir, temblaban. Hijo de David, todavía no es tiempo. ¿Y qué pasaba? Por favor, mándanos a esos cerdos. Respetaban, sabían quién era el Señor Jesús. Sin embargo, los que estaban alrededor de Él, los fariseos, los saduceos y todos los que lo seguían, no tenían bien claro quién era el Señor Jesús. Entonces de ahí podemos nosotros ver que Jesús es Dios y caminó y anduvo entre nosotros, y hoy está presente también entre nosotros. Por si tenés alguna duda acerca de la persona de Jesús, mira lo que nos dice Pablo en Colosenses 1:15. Pablo en Colosenses 1:15, mira lo que nos dice. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que puedes ver y las que no puedes ver, porque hay cosas que no ves. Las que hay en la tierra, ¿verdad?, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, Él lo hizo, y para Él, todo lo que hay, Él lo hizo, por Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y dentro de todas esas cosas estás tú y estoy yo. Nosotros subsistimos por medio del Señor Jesucristo. Si nosotros hoy tenemos vida, es por la misericordia de Dios, es por la misericordia de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, Él lo llena todo en todo. Eso lo quiere decir eso. Es decir, fuera de Él no hay absolutamente nada. Él está por encima de todo, Él es el todo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Es decir, nosotros somos reconciliados con el Señor por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pues si el Señor ya murió, entonces yo estoy reconciliado con Él. Sí, si lo crees. Si lo crees y lo vives. Si te aferras a eso en tu vida, en tu corazón, en tu diario vivir. Cuando tienes los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las enfermedades, cuando viene la pobreza, cuando viene la escasez, si te aferras al Señor Jesús y vives con Él y para Él, entonces si Él es tu todo, lo demás no te va a mover el piso. No te va a mover el piso una enfermedad, no te va a mover el piso una escasez, no te va a mover el piso la muerte. ¿Por qué? Porque tu confianza y tu todo está puesta en Él. Porque Cristo es eterno. Entonces, esa frase nos dice de que esta parte de aquí, Colosenses 1:15, nos dice, al Dios que no veis, lo pudiste ver en la persona de Jesús. Y ese Dios que nosotros no vemos, porque Dios es un ser espiritual, se hizo presente en la persona de Jesús y también quiere que sea presente en tu persona y en mi persona. A manera tal que nosotros estamos llamados ahora, los que nos llamamos cristianos o los que queremos vivir el cristianismo, ¿a qué? A reflejar a Cristo en todo momento. A reflejar a Cristo en todo momento. Cristo existió, nos dice ahí, ¿verdad? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean trono, dominio, principados, potestades y todo lo que fue creado por Él. Es decir, Él existió desde antes de la creación del mundo.
Todo lo que nosotros vemos, lo que no vemos, fue creado por Él. Yo creo que vayas guardando esto en tu mente. Todo lo que tú ves y te maravillas al ver, cascadas, ríos, montañas, ese Everest, esos océanos. La Tierra es uno de los planetas más pequeños en medio de todo ese universo inmenso, que los científicos, con toda la tecnología que tienen, no han podido encontrar su fin. Y el Señor dice que el universo está en sus manos, que Él sostiene el universo con sus manos. Entonces imaginemos a este Cristo, qué tan inmenso y qué tan maravilloso es. Y ese Dios maravilloso tomó la forma de tu persona y de mi persona, se hizo hombre, se humilló a sí mismo para venir a darse a conocer a ti y a mí. Poníamos el ejemplo para los jóvenes de Cristiano Ronaldo y me podían decir, aquí este barrio, en esa calle, no creo que venga él. Tal vez llega al aeropuerto y no se baja del avión. Cristo fue más allá. Se humilló a lo sumo, con tal de venir a darse a conocer, con tal de mostrarte su amor. No te vino a quitar nada, sino que más bien te vino a dar todo, a darte su propia vida, a darte su propia vida. Imaginemos la grandeza de eso, aquel que sustenta el universo en sus manos, aquel que está en el trono de gloria en los cielos, lo dejó con tal de venir a esta tierra donde solo hay maldad, donde solo hay pecado, donde solo hay egoísmo. Pero Él lo dejó todo eso maravilloso por venir aquí a esta tierra a buscarte a ti, exclusivamente a ti. Porque sí es cierto que Él pagó por todos nuestros pecados y pagó por los pecados de ella, los míos, los esto y los otros, de todo aquel que cree. Pero cuando yo lo agarro como mi Salvador, es mi Salvador. Es el Salvador de mi hermana, es el Señor de mi hermana, pero es mi Señor. Es mi Salvador primeramente. Vino por mí, yo lo tomo así, vino por mí. ¿Cómo Cristo dio su vida por mí? Yo no valía nada. Cristo dio su vida por mí. ¿Cómo es eso? A ver, quiero meterme, Señor. ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí, Señor? Y comienzo a analizar mi vida y digo, viste mentira, Señor. Viste robo, Señor. Viste desobediencia a los padres, Señor. Viste fornicación, Señor. Viste malos pensamientos, malos sentimientos, Señor. Señor, la verdad es que lo que viste fue podredumbre. No viste nada bueno. ¿Qué te movió, Señor, a venir por mí? Viste egoísmo, viste envidia, viste pleitos, disensiones. Y lo único que lo movió fue su gran amor por mí, su misericordia que tuvo por mí. Y cuando me muestra esa misericordia, me muestra ese amor, su amor me contriñe, su misericordia me enamora. Y digo yo, no, lo que tú has hecho nadie lo hace. Mi mamá me ama, mi papá me ama, pero no me aman como tú me amas. Mis hermanos me aman, pero no me aman. Mi esposa me ama, mis hijos me aman, pero no me aman. Nadie me ama como tú me amas, Señor. Porque cuando nosotros desobedecemos a nuestros padres, no es que nos dejen de amar, pero sí, su actitud cambia. Y si le fallas a tu esposa o le fallas a tu esposo, su actitud no es la misma. Si le fallas a tu jefe, si le fallas a tus hijos, la actitud no es la misma, cambia. Pero el Señor es fiel y siempre te ha amado. E incluso ahí, en esa porquería en que yo me encontraba, dejó su trono de gloria, murió en la cruz y vino a darme la mano para sacarme. Ese es el Dios que me enseña la Biblia. Nadie hizo eso por mí. Para mí ese es el Cristo. Para mí ese es el Cristo. Y eso estaban viéndolo los fariseos, lo estaban viendo los saduceos y todos los que estaban reunidos ahí, lo que nos muestra en Mateo 22. Ese era el Cristo que estaba presente delante de ellos y ellos no lo podían ver. Yo ruego a Dios que tú lo puedas ver y que puedas entender quién es ese Cristo y no te quedes de la misma manera en que se quedaron los fariseos y los saduceos. Él vino a reconciliarnos.
Porque cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace separación entre mi persona y Dios. Eso nos lo dice Isaías. Por vuestras transgresiones ha hecho división entre Dios y mi persona. Es decir, hay una pared inmensa, pero Él vino a reconciliarnos. Lo que nadie podía hacer, Él lo hizo. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Creo que estaba haciendo Cristo reconciliando al mundo con Dios, no tomándole en cuenta al hombre su pecado, y nos encargó a nosotros, cuando está hablando Pablo, la palabra de la reconciliación. Es decir, que nosotros viniéramos a predicar de que Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Entonces, esto es maravilloso y te repito, cuando está ese encuentro ahí con los fariseos, está ese encuentro con los saduceos y con toda la gente que está ahí en el pueblo de Israel, ellos habían visto milagros de parte del Señor Jesús. Ellos habían presenciado cuando Lázaro se había levantado de la tumba y ya llevaba 4 días de muerto. Habían presenciado, ¿verdad?, cuando le dijeron a la hija de Jairo, Talita Cumi. Habían presenciado también que los discípulos y todos los que estaban ahí, cuando caminó sobre la agua, cuando sacaron a los demonios de aquel endemoniado gadareno, y todo este tipo de milagros, cuando había reproducido el pan, los peces, todo eso, ellos lo habían visto. Cuando había sanado a un leproso, cuando había sanado a un paralítico, cuando había hecho ver a un ciego, cuando había hecho oír a un sordo. Y tantos milagros. Y no lograron entender que era Dios entre nosotros. Y hoy Dios puede estar hablando a tu vida. Dios quiere tratar con tu vida y no puedes entender que es Dios con nosotros. No se trata de una religión. No se trata simplemente de que te congregues con nosotros. No te queremos jalar de esa manera. Lo que queremos es que conozcas a Cristo, porque conociendo a Cristo vas a conocer a tu Salvador. Si una vez que conoces a Cristo y Él te pone que te congregues con nosotros, bendito, eres bienvenido. Pero lo que buscamos es que realmente conozcas quién es ese Señor Jesús, ese Cristo que te ama como nadie te ha amado. Primera de Timoteo 3:16 dice que es indiscutible ese ministerio de la piedad. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es decir, en la persona de Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es Cristo, y eso es lo que no pueden entender muchos. Cristo no es una denominación, Cristo no es un grupo, Cristo no es una religión. El Cristo es el Mesías, el que fue prometido en Génesis, no para Adán y Eva, lo voy a decir así, para tu persona. Cristo fue prometido en Génesis para tu persona. Para tu persona. El pecado entró en Génesis y fuiste parte de ese pecado. Pero ahí mismo el Señor prometió a Cristo y Cristo vino y está entre nosotros. Está por medio de su palabra. Está por medio de su palabra. Muchos no lo entendieron. Muchos no lo entendieron. Incluso en un momento Él pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las personas que soy yo? Algunos dicen que Juan el Bautista, otros que algún profeta, otros que Elías. Y Él les hace la pregunta directa, igual que se la estamos haciendo hoy. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y salta Pedrito, el que siempre se quedaba callado, y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Pedro, eres bienaventurado, eres dichoso, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que te quiero decir es que cuando se nos revela ese Cristo a nuestra vida, somos dichosos, lo tenemos todo.
Y es algo que no lo puedo hacer yo, es algo que lo hace el Espíritu Santo en tu persona. Pero tu persona puede frenar al Espíritu Santo al no creer esto. Dios me pone aquí y pone a los hermanos a predicar, a hablar acerca de Cristo, y el Espíritu trata con tu mente y trata con tu corazón para hacerte entender que estas palabras no las estoy diciendo yo, las está hablando el mismo Señor, pero tu pecado, tu ceguera o tu amor por otras cosas hacen que se ciegue esta palabra y hacen resistir la fuerza del Espíritu Santo y decir, vos, no, puede ser cierto, pero me espero. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo hice yo en mi vida. La palabra vino a mí y yo la resistí. Y Dios en su misericordia me buscó y me buscó y me buscó y no me dejó en paz hasta que me alcanzó. Por su misericordia estoy con vida el día de hoy. Pero yo no te garantizo de que eso vaya a pasar con tu persona. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuál es tu fin, cuál es tu último día. Y por eso Dios manda que se predique el Evangelio, porque nadie sabe cuál es su último día. Y si el Evangelio se te es predicado hoy, aprovechalo. Aprovechalo, se está presentando Cristo Jesús para tu vida. El joven puede pensar, sí, cuando tenga... No, el joven no va a pensar. Te voy a decir lo que yo pensé cuando era joven. Cuando termine mi carrera, a mí se me predicó el Evangelio, y cuando se me predicó el Evangelio, ¿qué dije yo? Es cierto todo lo que está diciendo ese hombre. Porque Dios nos ha dado razón, y nosotros podemos entender que todo lo que nos dice la Biblia es verdad. Y yo dije, todo lo que está diciendo ese hombre es cierto, pero no es para mí. No estoy preparado. Me falta terminar mi carrera, me falta casarme, me falta trabajar, me falta tener dinero, me falta una casa, me falta carro, me faltan hijos, me falta esto, me falta el otro. Y cuando tenga eso, tal vez, y terminé la carrera, y comencé a trabajar, y me casé, y vinieron hijos, y en mi mente no estaba Cristo. Porque lo que yo tenía era un corazón endurecido. Y Dios fue tratando, y Dios me fue dejando correr, y me fue dejando correr, como cuando vení y comenzás a elevar una palometa y comenzás a dar, palometa o cometa, para los que no entiendan que están en la transmisión, comenzás a darle hilo, y comenzás a darle hilo, y comenzás a darle hilo. Pero hay un momento en que el hilo se acaba. Y comenzó a recoger todo ese hilo, y comencé a ver que mucho había hecho, y no había hecho nada. No había hecho nada. Todo aquello que yo creía que me iba a llenar, más bien iba siendo un enorme vacío, y un enorme vacío cada vez más grande, y más grande, y más grande. Porque el vacío del hombre no se llama esposa, no se llaman hijos, no se llama trabajo, no se llaman metas, no se llama carrera. El vacío del hombre solo puede ser llenado por Cristo Jesús. Porque fuimos creados por Él. Y la única manera en que vamos a estar completos es cuando estemos en Él. Fuera de Él no vamos a estar completos. Si no, ¿por qué crees que esos artistas que tienen millonada y son famosos se suicidan? ¿Por qué? ¿Están locos? No, tienen un enorme vacío, y entre más tienen, más sed de Cristo tienen, pero no logran enfocar a Cristo. Siempre se van por las cosas que a ellos les agradan, por las cosas que ellos tienen. Pero nosotros hoy tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo lo tenemos todo. ¿Quién es el Cristo para ti? ¿Quién es el Cristo para ti? ¿Quién es el Mesías para ti? ¿Quién es tu libertador? ¿Quién es aquel que te va a traer la paz? Solamente Cristo Jesús. Tu paz no te la va a traer que tu jefe venga ahora y te dé menos trabajo y más dinero. No. ¿Por qué? Porque entre más te den, más vas a necesitar. No creas que con X cantidad vas a cubrir. No. Tu paz no te la va a dar una salud. Toda la paz que este mundo te ofrece es momentánea, pero la paz del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces, cuando esto se le revela a Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se te revela tu vida, somos bienaventurados. Has encontrado la perla de gran precio. Ahora vas hasta la meta, hasta estar con Él por toda la eternidad. Y esto el Espíritu Santo lo hace en cada predicación. ¿Por qué? Porque toda predicación debe ser, ¿qué? Cristocéntrica. Marcar a Cristo. Marcar a Cristo. Una predicación que no lleve a Cristo no es una predicación. Porque el Evangelio es Cristo Jesús. La Biblia es Cristo Jesús. Y nosotros nos llamamos como cristianos. O sea, seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo.
Entonces, toda nuestra vida, todo nuestro ser va en torno a ese que nos salvó, a ese que dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Te decía que desde Génesis hasta Apocalipsis está marcado el Señor Jesús. Yo te puedo hablar acerca de la muerte del Señor, cómo sufrió los clavos, cómo pasaron sus manos, pasaron sus pies, los látigos, cómo lo sufrió. Es decir, ¿quién dice que Él no conoció pecado? Dice la palabra que Él fue tentado en todo. Tú no has sido tentado en todo. O eso creo. Pero Él sí fue tentado en todo. Y se mantuvo firme. Por amor a ti, por amor a mí. Y fue acusado, y fue golpeado, y fue azotado. Cuando el que debería ser azotado o golpeado, eras tú y era yo. Era tu espalda, era tu frente sangrando, era tu boca reventada por decir mentiras o decir malas palabras. Era tu mente atravesada por eso, tu frente atravesada por esa corona de espinas, por todos esos malos pensamientos que vienen a tu vida. Eras tú el que tenías que cargar esa cruz. Y Él la cargó por amor a ti. Él la cargó por amor a ti. Eras tú el que deberías de morir porque la paga del pecado es muerte. Y Él sufrió tu muerte. El que nunca cometió pecado, por tu causa fue hecho pecado. Por amor a ti fue hecho pecado. Cuando digo fue hecho pecado, no es que Él pecó, no. Él agarró tus pecados. Agarró tu pecado. Y la ira de Dios cayó sobre Él cuando debería de caer sobre ti. Cuando debería caer sobre ti. Pero si tú no le reconoces a Él, toda esa ira de Dios va a caer sobre tu persona. Pero benditos aquellos que han creído. Bienaventurados aquellos que tienen a Jesús como el Cristo, como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. Pero no porque pasaron un día al frente, hicieron una oración o son bautizados, sino porque realmente Él gobierna sus vidas. Yo no puedo decir que Cristo es mi Señor cuando yo hago mi propia voluntad. Mi voluntad tiene que ir, ¿qué? Regida por el Señor Jesús, por su palabra. Yo no puedo decir que Cristo es mi Señor cuando yo vivo en enojo. ¿Por qué? Porque yo no estoy reflejando a Cristo Jesús. Yo no puedo decir que Cristo vive en mí y que Cristo es el Señor de mi vida cuando no hago la voluntad del Padre, sino que hago mi propia voluntad. El que me ama, mi palabra guardará. Si Cristo es el Señor de mi vida, su palabra está en mi vida. Me rijo por su palabra. No por lo que dice un pastor o un predicador, no, por lo que dice su palabra, por lo que dice su palabra. Mi directriz, es su palabra. Lo reconozco como mi Señor, mora en mí, me salvó, me debo a Él, respiro por Él, vivo por Él, y todo lo que soy solamente es por Él. Es por Él. Y si encuentran un defecto en mí, ese soy yo. Ese ya no es Cristo. Ese soy yo. Que me estoy revelando ante lo que Cristo me dice. Si alguno de ustedes encuentran un error, una falla en mí, ese no es Cristo, que hizo mal el trabajo, no. Ese soy yo que me revelo ante Cristo. O sea, cuando nosotros venimos y hacemos algo malo, nos estamos revelando ante el Señor que decimos que conocemos. Que decimos que conocemos. En Apocalipsis nos habla un poco acerca de ese maravilloso Cordero de Dios. Apocalipsis 5 dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, aquí estamos involucrados nosotros. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y sigue diciendo Juan: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos.
de los siglos. ¿Quién? Al que está sentado en el trono y al Cordero que le dijo, ven, siéntate a mi diestra y pondré tus enemigos al estrado de tus pies. A ese es el Cordero. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. Los fariseos no supieron responder a la pregunta del Señor. Incluso nos dice que se quedaron callados cuando le preguntó, ¿y ustedes entonces, para ustedes, quién es el Cristo? Se quedaron callados. La Biblia nos enseña quién es realmente el Cristo. Te lo he mostrado versículo por versículo. Cuando le pasé los versículos a los hermanos que proyectan, les dije, hay bastantes versículos hoy, pero es que es necesario aclarar quién es realmente la persona de Jesús, para que no quede ninguna duda. Y hay más, pero pasaríamos toda la tarde hablando de todo lo que nos muestra la Biblia acerca del Señor Jesús. Este es el Señor Jesús, pero ¿quién es el Señor Jesús para tu vida? ¿Quién es el Señor Jesús para tu vida? ¿Es tu Señor? ¿Realmente Cristo es tu Señor? Con todo esto que te he mostrado, lo que nos anuncia el Antiguo Testamento, lo que nos muestran los Evangelios, los milagros que hizo, incluso los milagros que pudo haber hecho en tu vida, la manera en que Dios te ha hablado, la manera en que Dios te ha salvado de algún accidente, la manera en que Dios ha tratado con tu alma, la manera en que Dios ha tratado con tu familia, la manera en que Dios ha tratado hasta el día de hoy con tu vida, la misericordia que Dios ha tenido con tu vida, la palabra que hoy se te está siendo expuesta, todo eso Dios lo ha hecho con un propósito, darse a conocer a tu vida, para ser Él el Señor de tu vida. Que tu esperanza esté puesta en Él. Pero ¿quién es? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo conoces o cómo tienes catalogado al Señor Jesús? ¿Es realmente tu Señor? ¿Es realmente tu Señor? Repito, ¿es realmente tu Señor? Porque puedes buscarlo incluso como un Salvador. Pero primeramente tiene que ser tu Señor. Tu Señor, el que gobierne tu vida. Porque si Él no es tu Señor, no puede ser tu Salvador. Tu Salvador te va a dirigir para acá y te va a dirigir para allá. Pero si no es tu Señor, no vas a obedecerlo. Entonces no lo puedes tener como tu Salvador. Cuando lo tienes como tu Señor, entonces lo obedeces. Entonces tu Señor te dice, andate para allá, allá vas a ser salvo, pum, te vas para allá. Ahora movete para allá. Pero si no es el Señor de tu vida, si sigue gobernando tu vida, el Señor te dice, deja de hacer esto, y vos decís, no, entonces no te puedo salvar. ¿Arrepentite? No. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Que se arrepiente el otro. No mirás lo que me hizo. No, es que el trato es con vos, hijo. Perdonar. ¿Por qué voy a perdonar? No es la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Lo he perdonado? ¿Cuántas veces te he perdonado yo, hijo? Entonces, si Él es mi Señor y yo entiendo su palabra y obedezco su palabra, Él es mi Salvador. Muchos llaman Señor a Jesús hoy en día. Pero ¿qué nos dice Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿A quién compararé? Aquel que escucha mi palabra y no la pone por obra. Y te habla en esa parte aquel que edificó sobre la roca y aquel que edificó sobre la arena. Y te dice, ok, el que edificó sobre la roca es el que escuchó, atendió, obedeció. Y el que edificó sobre la arena es el que escuchó y por aquí le salió. No hubo nada. Y cuando vino la tempestad, la calamidad, fue una ruina total. Dios no quiere que haya ruina en tu vida. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Y lo mejor para nosotros es el mismo Dios. No hay nada fuera de Él. Por eso solo puedo recordarte Deuteronomio 18:19, que dice, mas cualquiera que no oyere mi palabra, que Él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas. ¿Y qué va a pasar si no tienes a Jesús como tu Señor, como tu Cristo?
lo único que va a pasar es que tu mayor infierno va a ser estar precisamente en ese lugar que nadie desea ir, recordando cuántas veces Él se te presentó, cuántas veces Él te habló, cuánta oportunidad te dio. Y si te mueres hoy sin que Cristo sea tu Señor, sin que Cristo sea tu Salvador, el destino que se te presenta es un destino que nadie quiere. Porque si yo les pregunto aquí, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie levanta la mano. ¿Quién quiere ir al cielo? Y todos como, todos levantan la mano. Pero para ir al cielo, dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, solo por medio de Él. Cuando nosotros conocemos a la persona de Cristo, nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, nosotros conocemos el Mesías. Si realmente conoces a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que se hizo hombre y habitó entre nosotros, entonces Él vive en tu vida, vive en tu corazón. Y una vida, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Vives una vida imitando al Señor, porque Cristo mora en ti, su Espíritu mora en ti. Cristo no es simplemente un rey terrenal, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, el que reina de los siglos hasta los siglos, el soberano, el amo del universo, el que lo sostiene con su mano. Ese grandioso Jesús es ese que vino a dar su vida por ti y por mí. Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Esto se lo saben, ahí lo deben de estar dando, hasta los de la escuela dominical. Este texto es el base en toda iglesia. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese texto, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿La has logrado entender ese que dice, de tal manera? Aquel Dios que está en la inmensidad, aquel Dios que está sentado en su trono precioso, alabado por ángeles, día y noche, que le están diciendo, santo, santo, santo. Ese Dios te ama de tal manera a ti y a mí, que se despojó de lo más precioso, su Hijo amado. Su Hijo amado. ¿Quién puede despojarse de su Hijo? Dame tu casa, la das. Dame tu carro, lo das. Pero a tu Hijo, te aferras a Él. Pero el amor de Él va más allá y se despoja de su Hijo. Siendo Hijo único. Cuán fácil hubiera sido el Señor mandar un ángel, un arcángel. No. Dio a su Hijo, al unigénito. Por amor a ti y por amor a mí. Ese de tal manera, siempre digo a los hermanos, retumba en mi mente y no lo logro entender. Ese de tal manera me sobrepasa. Ese de tal manera me hace llorar. Ese de tal manera hace que se doblen mis rodillas. Ese de tal manera que está ahí en Juan 3:16 me hace que diga, no, Señor, es que nadie me va a amar como tú me amas. Ese de tal manera, es profundísimo. Eso es que no tiene medida. Nosotros podemos medir la Tierra, podemos medir el Sol, podemos medir los planetas, la distancia que es de aquí para allá, podemos medir todo. Pero ese de tal manera no tiene medida. No tiene medida. Es incalculable. Y es la salvación que Cristo te ofrece a través de su muerte, a través de la expiación de tus pecados, por su muerte en la cruz del Calvario. Es decir, te muestra lo más maravilloso, lo más grandioso, lo más máximo. Y como que te ofrecen cualquier cosa. Como que tienes delante a cualquiera. Y no es así. Es el precioso Jesús. Es el maravilloso Jesús. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasa? Todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda.
mas tenga vida eterna. Y es algo personal, pero cuando falleció mi mamá, lamento tu pérdida, yo no la he perdido, yo la gané, porque ella creyó en el Señor Jesucristo. Y el que cree en Jesucristo no se pierde. Yo sé dónde está, según lo que me dice la palabra. Está con Él. Yo no he perdido nada. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna, dice la palabra. Tiene vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos la salvación por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en Él, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Aquel que no cree ya está condenado. Es decir, ¿por qué estás condenado? Sencillo, la paga del pecado es muerte, ya está dictada la sentencia, no podemos hacer nada, a menos que creas. Si cree, esa sentencia es borrada. Si no cree, esa sentencia está sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Llámese como se llame. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esto que nos muestra Dios. Tenemos que aprovechar y vivir conforme a todo lo que Él nos muestra y lo que nos habla a través de su palabra, y podamos nosotros realmente aprovechar a este Dios que se hizo hombre. Él realmente es la imagen de ese Dios invisible. Él estuvo entre nosotros. Él te amó, te ama y te amará, porque Dios es amor. Y eso es lo que encontramos en el Señor Jesús. Eso es lo que encontramos en el Señor Jesús. Yo te invito, joven, adulto, anciano, en esta mañana, a que medites en esta palabra y valores cuánto amor hay en la persona de Jesús. Que medites en quién realmente es el Cristo en tu vida. Para los jóvenes que vienen a la escuelita, es del que me hablan el sábado, y si llego el domingo, del que me hablan el domingo. Es del que el profesor me ha hablado por durante 12 años. Ya me lo sé, ya sé acerca de su palabra, ya sé acerca de los milagros, ya sé acerca de su vida. Es que lo puedes saber todo. Solo te quiero decir, los fariseos sabían más que vos y que yo. Lo tuvieron enfrente, pero no lo aprovecharon. Hoy tú lo tienes enfrente, no mi persona, sino su palabra. Diario puedes ir a Él en oración, en comunión, en lectura. Ahí está. El enemigo te va a hacer creer lo contrario. Ahí está a tu lado. Ahí está, dispuesto a escucharte, dispuesto a perdonarte. Él es fiel. Él es fiel. Él es esa imagen del Dios invisible. No desaprovechemos esa oportunidad. Valóralo realmente como es. Valóralo realmente como es. Meditemos en la palabra mientras escuchamos esta alabanza, por favor. Toda
alma confiese que Jesús es el Señor. Es lo que los ángeles anunciaron. Nuevas de gran gozo os doy. Hoy ha nacido el Salvador, el Cristo. Y es lo mejor que puede pasar en tu vida. Que Cristo nazca en tu corazón. No hay nada fuera de Él. Medita en la palabra de hoy. A través de la exposición logramos ver de que Él es el que había sido prometido. La palabra se cumplió, vino, está entre nosotros y quiere tener una relación, una comunión con todos y cada uno de nosotros. Quiere salvarnos, quiere llevarnos a la gloria. Medita en la palabra. Te esperamos el próximo domingo. Yo estoy a tus órdenes por cualquier cosa. Buenas tardes.